Oíste que fue dicho que cualquiera que matare a alguien será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano también será culpable de juicio. Hola amigos, un saludo especial en este espacio que nos corresponde el día de hoy. Y saludamos a todos en cualquier lugar del mundo, en diferentes horarios que han encontrado en uno de los muchos lugares donde se puede aprender. Bienvenidos todos. Nos hemos venido uniendo a un grupo de insatisfechos, de buscadores, aprendices perpetuos, que reconocemos que hay todavía muchas cosas que debemos profundizar y aclarar. No nos consideramos maestros, sino aprendices y dedicados a investigar para entender la Escritura, ese poderoso libro conocido como Biblia, pero cuya expresión más original es libro de instrucciones para la vida, desde la traducción del hebreo Torá, o palabra de Dios, o sagradas escrituras. Nos hemos parado frente a esa línea recta de la palabra de Dios y nos hemos dado cuenta que necesitamos mejorar muchas cosas de nuestra vida. Las cosas exteriores son más fáciles de controlar que las interiores. Y este libro de Mateo que hemos venido leyendo, desde cuando Jesús, después de darnos el carácter de lo que significa un ciudadano del reino de los cielos, ¿lo recuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué es importante seguir con la continuidad? Porque el cristianismo ha adolecido de tener una interpretación contesta de un segmento, sino que leemos versos aislados. Bienaventurados los que lloran, pero no sabemos realmente dentro de qué hace parte. Entonces vamos a ir construyendo la lógica del verso. Jesús está hablando de las bienaventuranzas en el monte. Él está colocando las bases de una constitución. No es que esté abrogando, él mismo lo explica, no es que esté diciendo que lo que él dijo en el monte del Sinaí no sirva. Lo que está diciendo es que hubo un pueblo, que es el pueblo de Israel, que por su legalismo y sus tradiciones lo deformaron y eso causó una confusión y las personas empezaron a actuar de acuerdo al legalismo y no conforme a la Escritura. Entonces, en la ley del amor, como lo dice el capítulo 8 del libro de Romanos, del verso 2, cuando dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es una ley del amor, es un principio gobernante a la vocación del bien cuando lo aceptamos a Él. Cuando estamos sin ese principio gobernante, somos más tendientes hacia inclinarnos a obedecer esa inclinación del mal que hay dentro de todos nosotros por naturaleza. No porque eso sea mal, es porque ese es el propósito, que nosotros nos hagamos cada día. Si lo vemos de esa manera, vamos a tener una perspectiva distinta de lo valiosos que somos e incluso lo valioso que es este planeta. Cuando tomamos tan literalmente que maldita sea la tierra, entonces no vamos a amar este planeta que es tan maravilloso. Y yo me pregunto, cuando voy a una central de abastos, como la que hay en Medellín, en Cali, o la que hay aquí en Bogotá, y vemos esa cantidad de alimentos, frutas importadas, nos preguntamos, entonces, ¿qué quiso decir? ¿O qué es lo que quiere decir cuando dijo, y maldita será la tierra? ¿Cuál es la expresión correcta o la interpretación correcta? O cuando se piensa que el hombre quedó con una maldición porque debía trabajar. Todas esas expresiones incorrectas han hecho que hoy nosotros no tengamos una claridad del verdadero propósito de Dios, porque el trabajo es justamente el que nos eleva. Nosotros realmente nos transformamos y nos hacemos más, no solamente diciendo, nos hacemos, eso es haciendo. Por eso en el capítulo 1, en el verso 26, dijo Dios, hagamos al hombre. No porque esa expresión que él estuviera conversando con alguien para decirle, ven, dame una manito, yo le pongo un ojo y tú le pones una patita, una piernita. No, no se refería a eso porque en el verso 27 está la respuesta. Él está diciendo
Juntémonos todos en hacer que el hombre alcance la semejanza. Cuando tú te cases, formes un hogar, ahora eres parte del equipo. Cuando veas una falla en tu esposa o en tu esposo, no es para que tú lo critiques, es para que encuentres la oportunidad de servirme ahí para que él alcance la semejanza. Hagamos significa hacienda, gestión, propósito, hacendoso. El verso 27 lo explica muy bien: y creó Dios. Él no necesitó ayuda ni participación de nadie para que eso sucediera. El verso 26 ha sido malinterpretado un poco, pero la respuesta está en el verso 27 cuando dice, y creó. Hay una gran diferencia entre hacer y crear. Voy a recordarla. Algunos de ustedes pueden decir, voy a crear un sancocho. No, no hay necesidad de que tú crees un sancocho. ¿Por qué? Porque ya están los elementos creados para ese sancocho, la papita, el platanito y la mazorca. Tú haces un sancocho. Cuando el hombre ya está creado, de él podemos hacer hombres a la imagen y semejanza de Dios, que es totalmente distinto a crear, y es de la nada. Ahora, cuando nacemos de nuevo en este reino de los cielos, es lo que Jesús nos está enseñando. Ustedes ya nacieron de nuevo, se tienen que hacer, tienen que cambiar su forma de pensar, que es otro de los grandes desafíos que ha enfrentado el cristianismo, que se ha convertido en una frustración, más cuando un líder espiritual nos dijo desde el púlpito, y además si lo habíamos reconocido como el ungido, que ya habíamos nacido de nuevo. Y si además habíamos hecho algunas actividades que dependían de la iglesia, como ir a un retiro, asumir compromisos de pactos, y que ya con eso ya nosotros éramos nuevas criaturas, pero nos dábamos cuenta que seguíamos todavía siendo los mismos peleones, rabiosos, deprimidos. Entonces nos preguntábamos, ¿y entonces qué pasa conmigo? Si además digo que estoy lleno del Espíritu de Dios y debo tener fruto, ¿por qué todavía sigo siendo impaciente, intolerante, irritable? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Obedece a que no se clarificó que cuando un cristiano nace de nuevo, al igual que cuando un niño nace de nuevo, debe aprender a ¿qué? A caminar de nuevo, a escuchar de nuevo, a ver de nuevo, a interpretar, a sentir de nuevo. Recordemos que la palabra ley, que conocemos como la ley de Dios, era un ayo, era un pedagogo, era una especie de, en la antigüedad se llamaba mentor, por allá en la Odisea ustedes encuentran eso, era un esclavo que se le asignaba al niño para que llevara al niño a la escuela y no se perdiera. Esa era la ley, un paidagogos, un maestro. Pero ese maestro era imperfecto. Cuando llega a Cristo, Él es el verdadero pedagogo y Él se mete dentro de nosotros, y por eso su palabra dice que nadie necesitará ser enseñado. ¿Por qué? Porque Él mismo colocaría en nosotros una vocación al bien que nosotros debíamos ejercitar. ¡Wow! ¡Qué profundo y maravilloso es esta escritura! A simplemente estar en una reunión pidiéndole cosas a Dios todos los días. No, lo que Dios quiere es que nosotros hagamos por Él lo que este mundo necesita cuando nos involucró. Por eso Él dijo, vayan, entrenen a todo el mundo, enseñen las cosas que yo les enseñé a ustedes y prepárense todos que un día vendrá un desenlace. Y lo vimos el viernes cuando terminamos, bienaventurado, el que haga algo por este reino será llamado grande en el reino, pero el que esté en contra tendrá una gran defraudación al día final. Ahora vamos a continuar estudiando con esta profundidad que el Señor, bueno, realmente le ofrezco excusas. Dios, nosotros todavía estamos muy lejos de profundizar en la Escritura, solamente apenas estamos teniendo un atisbo, mirando por el ojito de la cerradura un poco de lo que Dios nos ha permitido con el tiempo ir aprendiendo. Y eso nos va a demandar siempre un deseo genuino de desprendernos de lo que sabemos para poder entender y desaprender muchas cosas. Nos causa temor si pertenecemos a una comunidad que nos digan cosas nuevas, y más si nos han colocado un temor de que no se pueden escuchar cosas. Por eso vamos a tener a muchas personas todavía creyendo lo que quieren creer o creyendo lo que el líder que los dirige quieren que crean. Déjenme por favor leer este verso que quizás ustedes han estado durante muchos años sin entender. Espero que lo que digamos hoy se nos convierta en una motivación para que todos sigamos investigando y lo podamos comprobar. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo 5, el verso 21 en adelante. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Esto es muy profundo. ¿Qué querrá decir esto? Vamos a tomarlo por partes. Primero,
Recordemos el contexto. Jesús está dirigiendo a una población de formación en un 99% judía. Todos los que estaban ahí en el monte del sermón, la mayoría eran judíos. Ellos conocían esta ley. Para muchos no era tan normal y muchos no observaban o no conocían, si no eran judíos, las instrucciones del monte del Sinaí, que fue donde Dios se manifestó y les dio todas las instrucciones. Los judíos lo llaman los misbah, que se especifican que son como 613 mandamientos y las 10 leyes que también se les dio con las tablas de Moisés. Entonces, lo que él está diciendo es algo curioso. Él les está diciendo, primero vamos a rescatar quién es Jesús, porque él es el que está hablando. Por favor, vamos a expandir nuestra mente. Jesús está diciendo, vamos a parafrasearlo. Jesús lo que está diciendo es, en el primer pacto, en las escrituras sagradas del primer pacto, Dios dijo que cuando alguien le quitara la vida a otro, ese otro debía también morir. ¿Por qué? Porque un hombre es algo muy extraordinario. Así lo dice el escrito. Está hecho a semejanza de Dios. Y cuando alguien le quita la vida a alguien, es ir en contra de la dignidad de Dios. Increíble. Quiere decir que nos perdimos en el mundo cuando mueren tantas personas en el día por homicidios. Es lo que Dios está enseñando. Un hombre representa mi identidad y mi imagen. Por ende, cuando alguien lo matare, en la ley debía morir. No sé por qué algunos todavía quieren seguir siendo parte de la ley sin guardar la precisión. La Biblia dice que si alguien se quiere desligar de la gracia, va a quedar allá bajo la ley. Y la ley realmente trae justamente una sentencia del infractor que lo lleva a la muerte. Entonces Jesús les está diciendo eso. Pero hay una expresión que quizás no hemos logrado resaltar, déjenme decirla, pero yo os digo. Yo quisiera que analicemos un poco ese verso. Aquí hay unos tesoros muy grandes, no tenemos afán, la palabra de Dios es muy profunda. ¿Qué pasaría? En Colombia, por ejemplo, hay una constitución, ¿verdad? El presidente de turno que llega no puede, bueno, ya sabemos, algunos gobiernos lo han hecho así, con algunas tramas. Pero legalmente ningún presidente que llegue nuevo puede decir, voy a cambiar la constitución. Allá hay unas bases y una constitución colocada. Él no lo puede hacer si lo hace dentro de los marcos de una democracia. Él debe convocar una constituyente y citar y crear todo un modelo para que ese colectivo después apruebe que va a haber una reforma a la constituyente. Ningún presidente puede levantarse hoy por las noticias, poner el canal y decir, de ahora en adelante voy a decir que todos deben ser cristianos. No, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay una constituyente, que hay una libertad de culto. Esto es importante. Ahora, vamos a mirar qué fue lo que Jesús quiso decir. Algo similar. En el pensamiento judío, ellos tenían una Biblia, lo que se llamaba el Tanat, que eran los 24 libros. Repito, me colocó este libro como ejemplo. Así que ellos se sabían, un fariseo era un copista. Un fariseo podía definir como cuando le falta una coma a un texto inmenso. Ellos eran legalistas a morir. Así que conocían muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Y siempre que vayamos a interpretar un texto debemos tener eso en cuenta. Entonces, imaginen ustedes que a ese pueblo que tiene esa constitución de Dios, que la respetan con un ritualismo al extremo, que saben que se las dio Dios allá en el monte del Sinaí, que ese día que se apareció Dios, él salía fuego del monte, el pueblo temblaba, le dijeron a Moisés, habla tú porque nosotros no queremos ver a ese Dios tan poderoso. Tenían eso marcado en cada célula y para ellos la ley de Dios y de Moisés era un culto sagrado, inamovible. Y si aparece un Jesús a decirles, pero yo les digo, wow, nunca le habías puesto tu atención, pero yo les digo, es una expresión que eleva a Jesús a la misma condición del Dios del Sinaí, porque le estás diciendo, allá se dijo de una manera, pero yo les digo a ustedes cómo es que es después del sacrificio de la cruz, y eso es grandioso. Lo que él está diciendo es lo siguiente: en la ley de Moisés dice que cualquiera que mate a alguien debe morir, pero ustedes se volvieron religiosos y ustedes están mirando lo externo.
Y ustedes se ven muy consagraditos cuando van al culto, cuando vamos a las iglesias, que lloramos todos, que nos quebrantamos, levantamos las manos, nos vemos muy consagrados. Además, si tenemos un poco de comodidad financiera y ponemos algo de dinero allá, y si además de pronto estamos en la puerta acomodando a alguien, nos sentimos que somos plenos, es lo que Jesús está diciendo. Y es la radiografía de la sociedad hoy. Déjeme colocarlo en este plano. En los mandamientos explícitos estabas, no adulterarás. No adulterarás, hacía parte de la ley. Esta sociedad ya desaprobó ese mandamiento. Ya no lo considera como un desacierto moral, que cuando se descubre pareciese escandalizar a algunos, y aquellos que están en puestos públicos, pues no se debería ver también, pero igual sucede todos los días. Pero no es punible, no es condenable como cuando alguien es sorprendido robando o matando o haciendo fraude o una cantidad de delitos tipificados que sí necesitan que la Constitución los sentencie y castigue al infractor con una pena. El hombre siempre ha querido hacer eso para acomodarse a sus concupiscencias. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Dijeron, uy, eso que Jesús está pidiendo es muy difícil. Justicia quiero y no mi misericordia y no legalismo. Entonces vamos a colocar un poco de leyes y las guardamos. Jesús les está diciendo, miren, ustedes son expertos en guardar las leyes macros, las grandes. Pero yo quiero ver es el corazón de ustedes. Ustedes pueden estar guardando sus leyes externas y no estamos viendo que Gio esté matando a alguien, pero Gio es rencoroso, Gio es envidioso. Estoy diciéndome esto porque yo soy alguien como tú que necesita ser salvado y santificado, pero la palabra tiene doble filo, así que cada uno de ustedes se está colocando en la propia posición. Tú eres parte de un servicio, eres un predicador, sirves, estás en un comité, oras, diriges. Nos vemos consagrados en público, lloramos, le decimos, yo siempre le he dicho a Dios, como en mi caso, que llevo toda la vida o 30 años, y entonces Jesús lo que me está diciendo es, Gio, cuando en lo externo te ves muy bien, pero déjame ir un poco más en tu ser interior, porque no necesitas matar a alguien para infringir mi ley. Con que seas injusto y llames a alguien necio, cuando realmente no tengas esa capacidad, esa solvencia interna del amor para perdonar, cuando estás juzgando y criticando, cuando estás siendo injusto con alguien, cuando estás menospreciando a alguien, tiene la misma equivalencia. Todavía te falta mucho terreno para andar. ¡Wow! Esto sí que me dejó expuesto. Y aunque a veces nos levantamos pensando que hemos avanzado mucho, esta mañana reflexionando me pude dar cuenta que externamente he podido impactar a muchas personas creando quizás una imagen de reputación. Para otros quizás no, pero al menos para los que me conocen de cerca en estos últimos periodos, quizás sí. Pero lo que Dios me dice a través de su palabra, y es también para ti, es que ese crecimiento que yo estoy interpretando en lo exterior difiere mucho del crecimiento que yo tengo interior. Todavía no he perdonado. Todavía convivo con mi esposa o mi esposa, pero en mi corazón hay cosas que todavía no estoy dispuesto a perdonar. ¿Y por qué me doy cuenta que no estoy dispuesto a perdonar? Porque soy mezquino y no me entrego, o porque tengo resentimientos, o porque juzgo, o porque considero que esa persona que está a mi lado debe convivir conmigo como yo soy, y no importa. ¡Wow! Este mensaje es muy contundente. Vamos a leerlo nuevamente. Vamos a parafrasearlo, ¿les parece? Vamos a ponerlo en un contexto de alta plastilina. Ustedes se han vuelto religiosos porque ustedes creen que con hacer cosas gruesas como no matar, no robar, no defraudar y no calumniar. Es decir, porque además si los sorprenden en eso, irían a la cárcel, entonces se privan de eso y que todos tengamos una postura de que somos honestos y éticos, pero dentro de ti sucede otra cosa. Qué extraño, parece que vivieras en dos mundos, porque para Dios, cuando alguien adquiere esa naturaleza, tiene la misma, lo que está diciendo es que la ira, por ejemplo, casi siempre en las riñas, cuando alguien le arrebata la vida a alguien, todo empezó con la ira. Lo que Jesús está diciendo es, si tu vida vive en esa ira, en esa pelea, ya tú estás siendo culpable de eso.
porque es el conato, son las primeras bases para que alguien le arrebate la vida a alguien. No lo haces porque tienes unas normas, pero te estás permitiendo muchas cosas dentro de ti, en la injusticia, en el pecado, en la omisión, en criticar, en juzgar, en no perdonar, en ser injusto. ¡Wow! Mañana estaremos continuando sobre qué hay que hacer entonces para poder avanzar referente a cómo debemos como ciudadanos del reino de los cielos. Lo que el Señor Jesús les está diciendo y que yo lo tomo para mi vida es, puede que a la luz de todas las personas que te ven hayas ido reparando una imagen y una credibilidad y pareciese ser una persona justa. Pero yo no miro lo exterior, yo miro lo que tú sientes, yo miro lo que tú experimentas, yo miro las conversaciones que te permites, yo miro las actitudes que te permites. Y esto nos deja desprovistos de estar a la justicia, de estar al nivel de la justicia de Dios. Recordemos que esto se lo dijo a los fariseos, porque ellos estaban mostrando cómo, muy legalistas, pero él los conocía en su corazón y sabía que los intereses eran mezquinos. ¿Cómo podríamos aplicar esto para nosotros hoy? Preguntándole a Dios, ¿dónde yo estoy? Sí, ahí donde tú estás. ¿Dónde estás? ¿Eres padre de familia? ¿Madre? ¿Eres esposa, esposo? ¿Eres hijo? ¿Hermano? ¿Nieto? ¿Abuelo? ¿Empresario? ¿Trabajador? Ahí donde estamos hoy pensemos si la justicia del ser interior está al alcance de lo que Dios quiere de mí y encontraremos la respuesta. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy, porque cuando dice que es como espada de dos filos, pareciese decir que es como el bisturí que usa el cirujano, que corta el tejido para extirpar el tumor, poderlo extraer y luego traer sanidad a un cuerpo. Permite que eso suceda en nuestras vidas y que a pesar de que nuestras acciones y quienes somos todavía disten de ser lo que tú quieres, no desmayemos en dar un paso hoy para alcanzar esa semejanza que tú tienes para nosotros. En cualquier lugar del mundo donde haya una persona viendo esta información, le animo en el nombre de Jesús, habiéndome animado primero yo, a seguir creyendo que a pesar de lo que seamos, cuando ponemos nuestra esperanza en Él, Él puede sanarnos, restaurarnos y conducirnos hasta alcanzar la estatura, la altura de un varón perfecto como Cristo. Bendiciones. Nos vemos en el siguiente episodio.